Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Hemos navegado por las profundidades de la fragmentación de la identidad y la desorganización del pensamiento. Hoy, abordamos un estado mental extraordinario y a menudo malentendido, que se encuentra en la intersección de la historia, la psicología y la neurociencia, la hipnosis. La hipnosis ha sido estigmatizada como magia de escenario o control mental. Pero la realidad es que es un estado psicológico genuino, caracterizado por una mayor capacidad de respuesta a la sugestión, concentración enfocada y una absorción profunda. Prepárense para un análisis exhaustivo sobre cómo se inventó, quién la perfeccionó y, lo más importante, la explicación neurocientífica completa y detallada de cómo la hipnosis funciona realmente para alterar la percepción, la memoria y el dolor. El estudio formal de la hipnosis tiene sus raíces en la Viena del siglo XVIII, evolucionando drásticamente de un fenómeno magnético a una técnica psicológica. Franz Mesmer, el magnetismo animal. Médico austriaco y una de las figuras más controvertidas de la historia de la medicina. Mesmer postuló la existencia de un fluido invisible que llenaba el universo, al que llamó magnetismo animal. Creía que la enfermedad era causada por un desequilibrio en este fluido y que él podía restablecer el equilibrio manipulándolo con imanes o con sus propias manos. Su técnica, conocida como mesmerismo, implicaba pases de manos sobre el cuerpo del paciente. Los pacientes a menudo entraban en un estado de crisis o trance, que él interpretaba como la reordenación del fluido. Aunque el mesmerismo curó síntomas psicosomáticos, debido al efecto placebo y la sugestión, una comisión científica francesa, que incluyó a Benjamin Franklin y Antoine Lavoisier, concluyó que no había evidencia del fluido magnético, y que los efectos se debían únicamente a la imaginación de los pacientes. Mesmer fue desacreditado, pero introdujo el concepto de estados mentales alterados inducidos por el terapeuta. James Bright, el nacimiento de la hipnosis. Cirujano escocés. Bright fue originalmente un escéptico de Mesmer, pero quedó fascinado por los efectos de los trances. En 1843, Bright rechazó la idea del magnetismo y propuso una explicación puramente psicológica. Observó que el trance podía ser inducido por la fijación intensa de la mirada en un objeto brillante, lo que llamó sueño nervioso. Acuñó el término hipnotismo, del griego hipnos, sueño, para describir este estado, aunque luego reconoció que no era realmente sueño. Bright fue el primero en establecer que la hipnosis era un fenómeno fisiológico y psicológico centrado en la concentración enfocada, no una fuerza mágica. Su trabajo movió el fenómeno al dominio médico. La era dorada, Charcot, Janet y Freud. Jean-Martin Charcot, neurólogo francés. Estudió la hipnosis en el Hospital de la Salpêtrière, vinculándola inicialmente a la histeria. Creía que solo las personas histéricas eran hipnotizables. Su influencia, aunque errónea en este punto, legitimó su estudio en el campo de la neurología. Pierre Janet utilizó la hipnosis para acceder a las memorias traumáticas disociadas de sus pacientes, reforzando la idea de la hipnosis como una herramienta para superar la amnesia y la disociación. Sigmund Freud usó brevemente la hipnosis para recordar traumas reprimidos, pero la abandonó por considerarla ineficiente. No todos los pacientes eran hipnotizables, e invasiva. Su rechazo ayudó a marginar la hipnosis en el mainstream psicoanalítico, aunque su trabajo posterior con el inconsciente surgió de esta época. Milton H. Erickson, la hipnosis moderna. Psiquiatra estadounidense. Erickson es la figura más importante en la hipnosis clínica del siglo XX. Desarrolló un enfoque de la hipnosis indirecto, permisivo y centrado en el paciente, en contraste con los métodos autoritarios anteriores. Hipnosis ericksoniana. Utilizaba el lenguaje de manera sutil, metáforas, ambigüedades, para bypassar la mente consciente y hablar directamente con el inconsciente. Su trabajo demostró que la hipnosis no es un estado de control, sino un estado de colaboración donde el terapeuta facilita un cambio interno. ¿Qué es la hipnosis y qué causa? La hipnosis clínica es un estado de concentración intensa y absorción profunda, a menudo acompañado por una relajación física. Estado central. El sujeto experimenta una atención selectiva extrema, hiperconcentración, y una disminución de la conciencia periférica y del pensamiento crítico y analítico. Lo que causa, el estado hipnótico aumenta notablemente la sugestionabilidad de la persona. Esto no significa obediencia ciega, sino una mayor capacidad para aceptar ideas, sugerencias,
que modifican la experiencia subjetiva, por ejemplo, que el dolor disminuye, que la memoria es más clara, o que la mano es ligera. La investigación moderna con neuroimagen funcional, fMRI, ha demostrado que la hipnosis no es simplemente imaginación o simulación, implica cambios reales en la actividad cerebral y la conectividad funcional. Red de modo por defecto, DMN. Función en el estado hipnótico. Desactivación. El DMN es responsable del pensamiento autorreferencial, la autocrítica y la mente errante. Causa, efecto en la percepción. Disminución de la autoconciencia. La desactivación permite una suspensión temporal del juicio y la autocrítica, lo que facilita la aceptación de sugestiones. Es por esto que el paciente se siente absorbido y menos crítico con el terapeuta. Corteza cingulada anterior, CCA. Función en el estado hipnótico. Aumento de conectividad funcional. La CCA está involucrada en el control cognitivo, el foco de atención y la regulación del afecto. Causa, efecto en la percepción. Aumento del foco selectivo. La mayor actividad de la CCA dirige los recursos de atención hacia las sugestiones y los separa de la información sensorial irrelevante, por ejemplo, dolor físico. Corteza prefrontal dorsolateral, CPFDL. Función en el estado hipnótico. Disminución de actividad. Esta área está involucrada en la toma de decisiones, la planificación y el monitoreo de la realidad. Causa, efecto en la percepción. Reducción del control ejecutivo. Una menor actividad reduce el impulso de analizar la realidad o de deshacer las sugestiones. Por ejemplo, si se sugiere que no puedes mover el brazo, la región que normalmente anularía esa creencia está menos activa. Analgésico, dolor. Función en el estado hipnótico. La sugestión de analgesia hipnótica actúa modulando las áreas de procesamiento emocional del dolor, como la ínsula y la CCA, y no solo en las áreas sensoriales primarias. Causa, efecto en la percepción. Separación del afecto. La hipnosis separa el componente sensorial del dolor, la sensación física, de su componente emocional, el sufrimiento. El cerebro registra el dolor, pero no le presta atención o le quita la carga emocional. Conclusión científica. La hipnosis es un estado de alteración controlada de la conectividad funcional. Es una forma de control cognitivo mejorado donde el cerebro suspende selectivamente sus funciones de monitoreo y crítica para enfocar todos los recursos en las sugestiones del terapeuta. El uso de la hipnosis se ha legitimado y estandarizado en múltiples campos de la medicina y la psicología. Hipnoterapia. Aplicación. Manejo del dolor, hipnoanalgesia. Mecanismo de acción hipnótico. Se utiliza la sugestión para modificar la intensidad o la calidad del dolor, por ejemplo, reemplazar la sensación de quemazón por una de frescura. Es altamente efectiva para el dolor crónico, procedimientos dentales y el parto. Aplicación. Control de hábitos. Mecanismo de acción hipnótico. Útil en el cese del tabaquismo y la pérdida de peso. El terapeuta introduce sugestiones para cambiar la asociación inconsciente con el hábito, por ejemplo, asociar el olor del cigarrillo con algo desagradable. Aplicación. Trastornos de ansiedad y fobias. Mecanismo de acción hipnótico. La hipnosis ayuda a crear un estado de profunda relajación. Se utiliza la sugestión posthipnótica para programar respuestas de relajación a estímulos que antes causaban ansiedad, desensibilización. Aplicación. Trauma y TID. Mecanismo de acción hipnótico. Utilizada con cautela, principalmente por la escuela de Janet, la hipnosis puede ayudar a los pacientes a acceder a recuerdos traumáticos disociados o a manejar los síntomas de despersonalización y amnesia, facilitando la integración. ¿Cómo se usa? Inducción. El terapeuta guía al paciente a un estado de trance. Esto puede ser mediante la fijación de la mirada, método tradicional, o mediante métodos verbales enfocados en la relajación muscular y la respiración. Sugestión. Una vez en trance, el terapeuta introduce la sugestión deseada de forma clara y concisa. Ejemplo para el dolor. A medida que mi voz se aleja, la sensación de frescor en tu brazo se intensifica, bloqueando cualquier otra sensación. Sugestión posthipnótica. Se le da al paciente una sugerencia para ser ejecutada después de que el trance termine. Por ejemplo, cada vez que toques tu hombro, recordarás que no necesitas fumar. Terminación.
Despertar. El terapeuta guía al paciente suavemente de regreso al estado de conciencia normal. Cirugía sin anestesia. Siglo XIX. El Dr. James Estelle en la India realizó cientos de cirugías mayores, incluidas amputaciones, utilizando únicamente hipnosis como anestesia, demostrando el poder de la hipnoanalgesia. Hipnosis para fobias. Un paciente con fobia severa a las arañas puede, bajo hipnosis, experimentar la extinción de la respuesta de miedo ante la imagen mental de una araña. Luego, esa ausencia de miedo se generaliza al estado de vigilia. Recuperación de memorias. Aunque controvertido, en casos de trauma disociativo, la hipnosis puede ayudar a acceder a detalles de eventos, aunque el clínico debe ser extremadamente cuidadoso, ya que la alta sugestionabilidad también puede llevar a la creación involuntaria de falsas memorias. El mito del control mental. Es fundamental entender que la hipnosis no puede obligar a alguien a hacer algo que va en contra de sus valores fundamentales o que no harían en estado de vigilia. Colaboración. El estado hipnótico es un acto de colaboración y la persona hipnotizada tiene el control de rechazar cualquier sugestión. La sensación de perder el control es parte del trance, pero la agencia, capacidad de actuar, siempre permanece. La hipnosis, cuando se usa éticamente por profesionales capacitados, es una potente herramienta para el cambio psicológico, que aprovecha la capacidad natural de la mente para enfocarse, absorberse y modificar su propia experiencia de la realidad. Si te ha gustado este profundo análisis, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo de Descifrando la Psique.